Sí, señor. Fuerte y claro. Listo. Entonces vamos a hacer un ejercicio de media onda, ¿sí? Media onda RLE controlado con lo que en español llaman diodo volante. Listo. ¿Cómo es ese? ¿Alguien sabe cómo es el esquema o la topología con un diodo volante? Dio en paralelo a la carga. En este caso va a ser RL. Sí, llamémoslo RL. Sí, RL. Listo. Entonces, ¿cuál habíamos visto en clase? Habíamos visto el siguiente. Dibujar. Habíamos visto esta fuente, obviamente, con nuestro SCR y tenemos un diodo que está en paralelo con nuestra carga RL. ¿Listo? Este es nuestro tiristor y este es nuestro diodo, nuestro BI RL. ¿Quién es BI? BI es B pico seno de omega t y ya, y ya, listo. Entonces, vamos a utilizar una gráfica. Listo. Ese es el voltaje de entrada. Eh, listo. Entonces, ¿cuándo conduce el diodo? Alguien que, la gracia de hoy es que obviamente participen para poder ir solucionando, ¿sí? Entonces sería muy bueno que todos participaran. ¿Alguien que me pueda explicar cuándo conduce el diodo qué? ¿El diodo? Pues yo creería, ingeniero, que es ¿cuando qué? Yo creo que ingeniero es cuando la bobina ya está totalmente cargada y cuando comienza el semiciclo negativo del seno. Ok, listo. ¿Cuál es Yo la condición? diría, yo diría que más Y o menos empezaría desde cero, ¿no? cuando se le aplica el pulso al diodo, conduce el semiciclo negativo de la fuente, ahí conduciría el diodo, sin en ese momento estar mirando la carga RL, ¿no? Ok. Una pregunta. ¿Cómo conduce un diodo? ¿O por qué conduce un diodo? Porque está en directa. ¿Sí? ¿Y qué significa que esté en directa, Angie? Que el voltaje en el ano es mayor que en el cátodo. Perfecto. Eso es lo principal que nosotros tenemos que saber, ¿sí? Esa transición, ¿sí? Esa transición de abierto a cerrado. El diodo está abierto, ¿sí? Y va a pasar a cerrado. ¿Qué quiere decir? Que este diodo está abierto por alguna razón, ¿sí? Por la razón que sea. ¿Cuál sería una de las principales? Pues que el cátodo es mayor al ánodo, ¿sí? Por eso está abierto. Ahora, pasó algo en el circuito y ahora el ánodo es mayor al cátodo. Entonces, cuando pasa eso, de una vez se hace la transición a cerrado. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad para que ese diodo entre en inversa? Pues, ¿qué creen? Perdón, que ese diodo entre en directa, o sea, que entre en conducción. ¿Qué debe pasar? Mire que ese diodo está en paralelo a la carga, pero también podría estar en paralelo a la fuente de entrada. ¿Cuándo está en paralelo a la fuente de entrada? ¿Alguien me podría decir? Cuando el tiristor está conduciendo, Correcto, correcto.
Entonces, cuando el tiristor conduce, el diodo está en paralelo a la carga, ¿cierto? Entonces, hagamos una pequeña pregunta por acá. A ver, ¿quién más está por acá? Wilson Abello, ¿sí? ¿Usted recuerda en qué rango podíamos disparar al tiristor o cuáles eran esas características para que el tiristor entrara en conducción? No me acuerdo bien. ¿No? Ok. A ver, por ejemplo, Nelson Torres. No, señor, no me acuerdo. Marco Bueno. Algarra. La pregunta es cuándo se activa el tiristor, ¿Cómo ingeniero. se podría activar el tiristor? ¿Cómo lo Pues, podría? ingeniero, tengo entendido, bueno, con lo que la exposición es cuando nosotros aplicamos un pulso de corriente en el gate, o sea, en esa puerta, y hace que se cierre el diodo y comience a conducir lo que hay en la fuente, ¿no? Esa es una partecita. O sea, usted lo dijo bien. Debe existir un pulso en gate, pero también debe haber otra condición. ¿La recuerda? Debe estar en directo. Y sí, eso era lo otro que tal. Ok, listo, perfecto. Entonces, debe estar en directa, ¿sí? Debe estar en directa. Ese tiristor, ¿sí? Ese tiristor que ustedes ven ahí, ¿en qué rangos está en directa? Los rangos para que se tire. Voy a mostrar ahora el de la clase anterior, ¿no? Creo que es ese. No, es este acá. ¿Sí? ¿Sí recuerdan la clase del jueves pasado, si no estoy mal? Obviamente, en la clase del jueves pasado pues había un E, ¿cierto? Que hacía que este rango en el que lo pudiera disparar pues estuvieran en términos de ese alfa prima hasta pi menos alfa prima. Pero si no existe E, yo tengo más rango para dispararlo, ¿cierto? O sea, si usted ve acá en nuestro ejercicio, pues yo tengo desde 0 hasta pi para dispararlo, porque mire, todo ese rango está en directa. ¿Cierto, Marco? Sí, ingeniero, porque en todo momento tenemos un valor para poner en directo, sí. Sí, Un valor, pues bueno, cuando está en positivo, ¿no? sí, esta que es la fase, este es el ánodo y este es el cátodo, ¿cierto? Ujú. Sí, Entonces, cuando esa fase, de 0 a pi, esa fase es positiva, entonces está en directa. Y como la carga está abierta, entonces este punto es 0. Entonces, yo tengo desde 0 hasta pi. Listo. Entonces, yo ya sé, ¿sí? Yo ya sé que al tiristor, ¿cierto? Ese alfa podrá ser mayor a 0 o menor a pi. Tengo todo ese rango para dispararlo. ¿Listo? Ahora, elijamos un ángulo para dispararlo, ¿sí? Al azar. Tatiana Pérez, ¿qué ángulo de ahí te parece bien para dispararlo? Podría ser 60, como la vez pasada. Listo, perfecto, Dos. podría ser 60. Entonces, yo voy a utilizar por acá este de acá. Entonces acá es un ID gate y acá tendré un pulsito, ¿sí? Para dispararlo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que si yo ya sé que acá dispara, ¿cierto? O sea, todo esto era acá el voltaje a la salida. Esta es la corriente a la salida, ¿sí? Ingeniero, qué pena una pregunta. Sí, señor. Realmente, un segundo. Esta es la corriente de entrada,
¿sí? Listo, sí señor, lo escucho. ¿Alguien vio quién preguntó? Lo que pasa es que se trabó un poquito la parte en que su merced dijo que se podía desde 0 hasta pi, ¿sí? Para Sí, disparar señor. el SSR. Sí, señor. Ah, vale, ingeniero. Listo, sí. Sí sabe Gracias. por qué, No, señor. ¿no? Porque en ese rango, mire que el SSR está en directa, ¿sí? Como el cátodo, o sea, esto está abierto, entonces el cátodo tiene 0 voltios, ¿cierto? O tiene aplicado 0 voltios. Entonces, el, el ánodo que está conectado a la fase, pues mire que tiene en ese rango de 0 a pi es todo positivo, o sea, mayor a 0. Por lo tanto, el ánodo es mayor al cátodo y tengo todo ese rango desde 0 hasta pi para poderlo disparar. ¿Listo? Vale, ingeniero, gracias. Listo, perfecto. Entonces, ahora, yo disparé el SCR. ¿Qué es lo primero que pasa? Pues entra en conducción, ¿sí? Entra en conducción. O sea, si entra en conducción, quiere decir que el voltaje de entrada queda en paralelo al diodo y queda en paralelo a la carga, ¿sí? Ese voltaje, mire en dónde inicia. Inicia en este punto, ¿sí? Ese voltaje es positivo, ¿cierto? Es positivo. Por lo tanto, el diodo está en inversa, no conduce, porque el cátodo es mayor al ánodo. Entonces, ¿yo qué tengo a la salida? Pues tengo el mismo voltaje de entrada, tengo el mismo voltaje de entrada. Acá esto es cero, perdón, todo esto es cero. Y ya, el mismo voltaje de la entrada, el mismo voltaje de la entrada, el mismo voltaje. Ah, lo voy a dejar hasta ahí. ¿Por qué? Porque ¿quién anteriormente era el que me definía hasta dónde iba el voltaje o dónde veía el voltaje? ¿Cierto? Pues hasta donde condujera el tiristor, ¿cierto? Que era por acá en este de acá, ¿sí? ¿Quién era el que me decía hasta dónde iba, hasta dónde veía el voltaje, el mismo voltaje de la entrada, hasta que condujera el tiristor? ¿Hasta dónde conducía el tiristor? El tiristor conducía hasta que hubiera corriente en ese circuito, ¿cierto? Que esa corriente iniciaba en alfa y terminaba en beta, ¿cierto? Pero acá vamos a analizar a ver si se comporta igual. Esa corriente inicia en ese alfa, ¿cierto? O sea, en este puntico, este que se llama alfa, alfa. Y la corriente, listo, va, hay corriente, hay corriente, hay corriente, hay corriente, listo. ¿Y qué pasa cuando el voltaje de entrada, ¿sí? Ya llega a pi y se va a hacer negativo? En ese punto, en pi. ¿Qué pasa con el diodo? ¿A quién sabe? Se abre el tiristor y comienza a conducir el diodo. Entonces entra en conducción el, el diodo. ¿Por qué? Porque mire que ya queda que el cátodo es menor al ánodo, porque ya tenemos este voltaje de entrada negativo. ¿Y qué pasa si conduce este? Pues que el tiristor queda en paralelo a la fuente, ¿cierto? Y como la fuente es negativa, pues el tiristor queda en inversa y se abre, ¿cierto? Entonces, yo tengo dos circuitos equivalentes, ¿listo? Tengo el circuito 1, que es desde alfa hasta pi, que es el siguiente. ¿Sí? Y después tengo el circuito 2, que es un diodo cerrado en paralelo a la carga, que es desde pi hasta 2pi más alfa, que es el siguiente pulso. ¿Sí? Listo. ¿Qué pasó con el voltaje a la salida? Pues mire que el voltaje a la salida, ¿sí? Ese voltaje a la salida que es acá, pues está en paralelo a un corto. ¿Qué es eso? Cero, 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 hasta que exista
el otro disparo. ¿Sí? Ese disparo pues se hará en 2pi más alfa. O sea, acá. ¿Listo? Listo. En este circuito pues es fácil. Nosotros ya lo hemos analizado cómo es la corriente. ¿Sí? Esa corriente acá en este rango es muy sencilla porque es B pico sobre Z. Discúlpenme acá. Lo voy a hacer un poquito más de acá. B pico sobre Z factor del seno de omega t menos phi menos el seno de donde inicia la corriente, o sea, alfa, menos phi por e a la menos omega t menos phi sobre la tangente de phi. ¿Sí? ¿Alguien no sabe, no entiende de dónde sale esta función? ¿Y quiere que se la explique más a fondo? Ingeniero, yo sí lo de la función la entiendo, sino que es que se me desconectó un momentico y no vi acá la parte donde su merced está definiendo el siguiente pulso, donde queda 2pi más alfa. ¿Cómo se define la distancia, digámoslo así, de ese siguiente pulso? Porque es simétrico, ¿sí? Es simétrico, o sea, si usted dispara en alfa, en un circuito media onda monofásico, lo tiene que disparar el periodo después. Ah, ya, o sea, en la siguiente cresta, en el mismo periodo más o menos, ¿sí? Sí, Ah, señor. listo, Pero ingeniero. si fuera un onda completa, pues ya no es 2pi, sino es cada pi. Si es Sí. media onda trifásico, pues es cada 2pi tercios. Sí, ¿sí? Así. Digamos que tenemos ese rango. Pero siempre es el periodo después, porque si no se vuelve, digamos, primero no habría régimen permanente. Después no habría como balance en el circuito, porque en cualquier momento lo puedo disparar. ¿Sí? Entonces no habría una señal periódica a la salida. ¿Listo? Ah, listo, ingeniero. Listo. Entonces, si nadie preguntó, listo. Esta función, listo, tenemos esa función. Ahora, esta función que es muy importante, esta, si ustedes recuerdan, es un RL en paralelo que se descarga solito. ¿Alguien recuerda cómo es esa función? Sería A por E a la menos omega t sobre por RL, creo. Sobre tangente de phi. Sí, exacto, sobre tangente de phi. Pero es muy importante, recuerden siempre que yo debo saber en dónde comienza esa función. El exponente tiene que tener en cuenta dónde comienza esa función. ¿En dónde comienza esa función? En pi. Exacto, en pi. Ahora, ¿cuál es este valor de A? ¿Alguien sabe cuál es este valor de A? Toca hallarlos el mismo que hay con la función de salida de la corriente, toca evaluarlo en pi para poder hallar A. Entonces, muy bien. Entonces, acá, donde finaliza la corriente, es donde inicia la del circuito 1, donde finaliza la corriente del circuito 1, es el inicio de la corriente del circuito 2. O sea, donde finaliza la corriente, esta corriente, es donde inicia esta. ¿Eso qué quiere decir? Donde finaliza la corriente del circuito 1. Entonces, donde finaliza es el inicio de la otra, o sea, A. ¿Cierto? Que es el índice o el factor de esa corriente del circuito 2. Entonces, ese A es donde finaliza la corriente del circuito 1. O sea, la corriente del circuito 1, llamémosla así, ¿sí? Y acá el circuito 2, evaluada en dónde termina, en pi, ¿cierto? O sea que esa función evaluada en pi es el valor de A. O sea, B pico sobre Z, factor de seno de pi menos phi, ¿sí? Menos el seno de alfa menos phi
E a la menos omega t menos alfa, perdón, menos pi menos alfa sobre la tangente de phi. ¿Sí? Ese es el valor de A. ¿Listo? Ingeniero, qué pena. Es que no sería, digamos, que esa corriente de salida se iguala a por E a la menos omega t menos pi sobre tangente de phi. Y o sea, ahí no quedaría esa expresión dividida sobre ese E menos omega t menos phi sobre tangente, menos pi sobre tangente de phi. Disculpa, es que no te entendí. Lo que pasa es que si esas dos corrientes en pi son iguales, entonces para encontrar A, no tendríamos que igualar esas dos expresiones evaluadas en pi. ¿No? Lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que tú acá estás hallando un número, ¿sí? Tú acá tienes un número, ¿sí? Entonces vamos a la gráfica. Esta es la función, ¿sí? Es la verde que estamos viendo, es la función de la corriente. Es esa verdecita. Tin, 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 tin. Vamos a hacerlo un poquito mejor. Entonces, es esa función, ¿sí? Aquí, hasta ahí llegó esa verde. Después viene la función roja, que es una descarga natural. ¿Sí? Como es una descarga natural, nunca toca cero. ¿Sí? Nunca toca cero. ¿Sí? Entonces, en ese punto, ¿sí? Este puntico de acá, lo señalamos con otro color, este punto de ahí es el que se llama A. Y ese A es esa función verde evaluada en pi. Entonces, y ahora, esa descarga natural, ¿en dónde inicia? Inicia en A. Inicia en A y se descarga naturalmente. Ahora, esa descarga natural no comienza en cero, comienza es en pi. Por eso yo le coloco el desfase. ¿Sí? Por eso coloco este desfase. ¿Sí, Angie? Bueno, sí, señor. ¿Sí? Entonces, yo entiendo el punto en el que quiere llegar Angie, que es que esta función es igual a esa función en ese punto. Y de ahí encontrar A. ¿Sí? Pero de la forma que yo les estoy explicando pues, digamos que es similar a la que, digamos que a la que propone Angie, porque ¿qué es lo que pasa? Esta función evaluada en pi da A, ¿sí? Esta función evaluada en pi da A. Y si yo la igualo en pi, pues miren que tengo lo mismo, ¿sí? No sé, Angie, si ya es más claro. Sí, ya lo entendí. Ok. Entonces, listo. Entonces acá yo tengo una descarga natural, que nunca toca el eje. Eso es importante saberlo. Nunca toca el eje, ¿sí? Nunca toca el eje. Y ya, se terminó el análisis del circuito, porque yo ya encontré la función de corriente. Ahora, pues obviamente la voy a escribir, ¿sí? La función de corriente tiene dos rangos, eso sí es importante. Uno, B pico sobre Z, factor de seno de omega t menos phi, menos el seno de alfa menos phi e a la menos omega t menos alfa sobre la tangente de phi. Válida desde alfa hasta pi. Y después tengo otra función que es b pico sobre z, factor del seno de pi menos phi. Obviamente, este se puede simplificar, ¿no? Para podérselos demostrar. Seno de pi menos phi, ¿qué es? ¿Alguien recuerda?
por ángulos dobles, ¿sí? Eso sería seno de phi. ¿Sí? Que es seno de pi por el coseno de pi respecto ángulo, respecto signos, perdón, y seno de phi por el por el coseno de pi. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí es así? Sí, señor. Y eso es seno de phi. Y esto nos daría, el coseno de pi es -1, entonces tendría que esto es el seno de phi. ¿Listo? Entonces yo acá de una vez puedo decir que esto es el seno de phi, ¿sí? Menos seno de alfa menos phi, por e a la menos pi. Bueno, puedo, digamos, si ustedes se dan cuenta, cuando yo multiplico este a por este, que tienen el mismo denominador, puedo sumar, ¿sí? Puedo sumar los, eh, los exponentes. Y eso me daría, primero, factor de menos. ¿De quién? De omega t menos pi, ¿sí? Más pi menos alfa sobre la tangente de phi. ¿Si es correcto o es incorrecto? ¿Sí? Mire, hice este pedacito, solo este pedacito, ¿sí? Solo este pedacito, ¿sí? Entonces, hagámoslo de esta forma un poquito, digamos que más, un poco mejor, para no complicarlo. Tenemos este que lo simplificamos, nos falta este, ¿cierto? Obviamente acá me tocaría colocar, mm, dejémoslo más bien sin operar, menos el seno de alfa menos phi e a la menos pi menos alfa sobre la tangente de phi, ¿sí? Y esto por e a la menos omega t menos pi. Y ya. Esa es nuestra función de corriente, ¿sí? Esa es la función de corriente. ¿Sí? Yo voy a borrar esto de acá. Qué pena, ingeniero. Sí, señor. Es que me quedó una duda en por qué toma esa forma del circuito número 2 que su merced dibujó en la parte de arriba. Listo. ¿Esta forma? Sí, señor. Porque el diodo conduce. Entonces, si conduce es un corto. Ah, listo. Gracias. ¿Vale? Este es RL, RL. Listo. Entonces, tenemos nuestra función de corriente. Tenemos nuestra función de corriente. ¿Cuál es nuestra función de voltaje a la salida? Sencilla. Es VI en el rango de alfa hasta pi, que es cuando el SCR conduce. ¿Listo? Y ya, y se acabó. Lo único que tendríamos que hacer es parámetros de rendimiento, ¿cierto? ¿Alguna otra pregunta? Recuerden, este es el espacio para que ustedes hagan las preguntas. Si no entienden, hagan las preguntas para podérselas solucionar. Ingeniero,
Sí, señor. Su merced ahí en la diapositiva cuando estaba reemplazando, digo, mm, los ángulos, ¿por qué su merced coloca ahí omega porque alfa es pi? No, señor. Es que no veo la diapositiva. ¿En qué parte? Aquí, cuando ya su merced saca los parámetros al final, tiene que colocar abajo, ingeniero. No, ese sí lo entiendo, ese error. Pero se supone que su merced está reemplazando PP y aquí, es en esa, sí, señor. ¿Por qué en los dos lados omega? Aquí en el último, menos omega T. Ah, no. ¿Acá? Ya. Sí, ingeniero, ahí tenía una dudita, pero ya entendí arriba. Que pensé que estaba reemplazado. Bueno, Juan Mora, ¿está? Sí, señor. Listo, Juan. Entonces, pregunta, ¿usted cómo sacaría el valor promedio de esta corriente? Es con la fórmula de la integral, ¿no? Tocaría 1 sobre el periodo. ¿Cuál es el periodo? Ahí tocaría sacar primero la de que va de pi, o sea, Sí, pero ¿cuál es el periodo de la función de corriente de la salida? Sí, porque, 2pi. correcto. Entonces, 2pi, mire que inicia en alfa y termina en 2pi más alfa. ¿Sí? Integral. Listo. Bueno, ahí Entonces, serían dos integrales, ¿no? exacto. La primera, ¿desde dónde hasta dónde? De alfa a pi, Listo. De de este la pedacito. función. Sí. Listo. Obviamente por un d omega t, ¿no? Y a veces se me olvida colocarlo. Y la siguiente iría desde dónde hasta dónde, Juan. De pi hasta 2pi más alfa, Listo. de la función que Eh, está ahí, evaluado en omega t. exacto. Por un d omega t. Listo. Muy bien. Ahora, pregunta. Corriente de entrada. ¿Sí? Corriente de entrada. Y solamente me va a responder la pregunta a la persona que le voy a preguntar. Jesús Daniel Sánchez, ¿cuál es la corriente de entrada? No, que no sabía decirlo. Listo. Julián David Celi, No, no sé, ingeniero. Oscar López, Mm, pues no, tampoco no. También iría como en dos partes, pero no, la verdad no sé. ok. Walter Malaver, Pues ingeniero no sabría decirle con certeza, pero para mí tendría que ser la componente senoidal y cosenoidal del voltaje pico sobre la carga, ¿no? Quería expresar de esa forma, pero no sabría cómo expresarla bien con la integral. sí, solo que esa respuesta es muy general. A la que está de alfa pi, ¿Quién dijo Daniel. Daniel? Listo, Daniel. Sí, señor.
es la que va de alfa a pi. ¿Por qué? ¿Cuándo hay corriente, Daniel? En la En la entrada. parte positiva, sí señor, cuando va desde la entrada. Entonces, Desde hay que, corriente en la entrada cuando conduce el tiristor, ¿cierto? sí señor. ¿Y Sí, cuándo conduce el tiristor? ¿Desde qué rango hasta qué rango? desde alfa hasta pi, en el rango que es directo y está activado. Correcto. O sea que la corriente de entrada es esta función, es este pedacito. No más. Después ya no hay corriente. ¿Listo? Entonces, es este rango desde alfa hasta pi y después es cero, ¿cierto? Es cero desde pi hasta alfa más 2pi, ¿sí? Porque ahí está cerrado. ¿Cuándo se vuelve cuándo vuelve a conducir? En alfa más 2pi. O sea, que la corriente de entrada, este que es el voltaje a la salida, y la corriente de entrada, por llamarlo así, será esta misma, y en este punto, ¡prum!, se hace cero, y acá vuelve a iniciar. Y en este punto, ¡prum!, se hace cero. Y esa es la corriente de entrada. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Bien, mal, más o menos. Farid. Señor. ¿Bien? No, sí, bien. Sí, bien. Bien. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio ya, digamos que con valores para poder mirarlo. Y nos vamos a apoyar acá en derive, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese circuito rápidamente. Tenemos nuestro tiristor, el diodo y la carga. Cuando estén haciendo las simulaciones, tengan mucho cuidado en dónde colocan los medidores porque tal vez no están midiendo el nodo o el punto que desean. ¿Listo? Entonces tengan cuidado. Y obviamente nos falta nuestro listo, entonces acá vamos a utilizar 170, lo de siempre, una resistencia de 10 ohmios, una inductancia puede ser de 20 milihenrios y un ángulo de disparo de 60 grados. Entonces inicia el pulso en 60, como es un pulsito, termina en 61. Es un pulsito. También vamos a mirar el voltaje de entrada, el voltaje a la salida. Esto es corriente a la salida. Esto es corriente en la entrada. Y esto es voltaje de entrada. Entonces simulemos. Perdón. Nos faltó el control.
Veamos el voltaje en la entrada y el voltaje a la salida. ¿Listo? Tal cual como lo dibujamos. Miremos la corriente de entrada y la corriente de la salida. ¿Sí? Tengo algo mal acá. $10, $20. Discúlpame, voy a deshabilitar este video de un momento. La corriente de entrada, la corriente de la salida, con un beta. Sí. Miremos acá. Listo, entonces, ¿alguien ya lo simuló? ¿Están por ahí, muchachos? Sí, seguimos aquí. Sí. ¿Alguien ya lo simuló? Pues yo lo estoy terminando, ingeniero. Ok. Miremos esto aparte. Sí, ahí tenemos la corriente de entrada. Listo. Entonces, una pregunta. Si yo veo a la salida este voltaje, ¿sí? Este VO, ¿sí? Este VO, ¿qué debe estar pasando en la corriente sobre la carga? ¿Qué creen? Porque yo estoy viendo ese voltaje, o sea, efectivamente el SCR está en conducción, ¿sí? Porque yo veo ese voltaje a la salida. Y veo también que en pi, ¿sí? Y veo también que en pi, pues se está cortando. Pero, ¿qué está pasando con la corriente? ¿Sí? ¿Qué está pasando con la corriente de entrada? ¿Alguien sabe por qué está saliendo así? ¿O por qué se pueden imaginar por qué está saliendo así, de esa forma? Distorsión, tal vez, no sé. No, acá los elementos son ideales, ¿sí? Estos son elementos ideales, ¿sí? Vamos por acá a mirar la corriente a la salida, ¿sí? Porque simplemente estoy viendo ahí, ¿sí? Una corriente, digamos que errónea, porque está diciendo que es de 50.000 amperios, ¿sí? ¿Qué creen que esté pasando? Porque la conducción, o sea, el SCR está en conducción. Miremoslo acá. Mire, ¿cómo sé si un SCR está en conducción? Pues mido el voltaje sobre él, ¿sí? Mido el voltaje sobre él. Entonces, voltaje del SCR, bueno, el tiristor, ¿sí? Y lo voy a agregar acá. Entonces, si se dan cuenta, pues el voltaje en el tiristor está correcto. Cuando conduce es 0, cuando no conduce, pues ve un voltaje en sus terminales.
El voltaje en este diodo, pues es el mismo voltaje a la salida, ¿sí? O sea, cuando conduce, ¿sí? Perdón, pero es inverso, ¿sí? Este voltaje en el diodo es de esta forma, ánodo cátodo. Este es el voltaje en el diodo. Entonces, por el momento voy a quitar esta corriente y voy a quitar este de acá y voy a agregar en otra gráfica el del tiristor y el del diodo, pero tengo que resimular. Tiristor y diodo. ¿Sí? Ahí está, ¿sí? Ahí está perfecto, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Alguien, digamos que puede tener idea de por qué yo no estoy viendo, ¿sí? ¿Por qué yo no estoy viendo una corriente a la salida o una corriente en la entrada? ¿Por qué no se ve? Pues no sé, ingeniero, pero a mí sí me salió. ¿A usted se le salió? Sí, señor. Entonces, venga, a ver, miremos. Miren que es un punto que yo tenía mal en la simulación, pero bueno, esperemos acá un momento. A ver si de pronto me quedó abierta la simulación. ¿Sí? No sé si a alguien le ha pasado eso, que a veces pues sí molesta. Uno hace los cables y no conecta. ¿Sí? A ver, resimulemos. Esta es corriente a la salida. ¿Sí? Quitemos esa. Miremos a ver si fue alguna conexión. ¿Usted lo colocó con tierra? No, ingeniero, lo único que veo raro ahí distinto es que yo puse el medidor de la corriente después de la bobina. Ahí está. Listo. Bueno, sí, puede ser eso. Queda flotante. Coloque la tierra y ya soluciono eso. Listo. Listo. Gracias al que lo está intentando. Muy bien. Listo, entonces tenemos nuestra corriente a la salida, ¿sí? Que es tal cual. Digamos que la forma de onda del que si no tuviera el diodo volante, ¿sí? Y llega en un punto en pi y ya comienza a descargarse de forma natural. La corriente de entrada sí de una se hace cero porque el tiristor ya queda abierto y después inicia de nuevo en 2pi, en 2pi más alfa. ¿Sí? Ahora, miremos, comprobemos con derive, digamos que los valores. Puede ser corriente promedio, puede ser corriente RMS. Entonces, tenemos, primero tenemos que encontrar Z. Entonces, Z es R al cuadrado más omega L al cuadrado. ¿Qué es omega? 2pi F. ¿Y cuánto es L? Es 20 milis. ¿Cierto? Sí. 20 milis. 20 milis. 20 milis. Eso nos da este que se va a llamar Z. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que encontrar el phi. Phi es omega L sobre R. Colocémoslo así ya. Omega L 2pi F y L 20 milis sobre R, que es 20.
Ya tenemos phi, ¿cierto? Este se va a llamar phi. ¿Y qué nos faltaría hacer? Nos faltaría el voltaje de la fuente de entrada, que es 170 seno de omega t. ¿Sí? Acá, para evitar, pues lo coloco de una vez en ese omega t, lo llamo como una sola variable. ¿Qué otra cosa? La corriente a la salida. ¿Sí? Ya de una vez escribir la corriente a la salida. Entonces mi corriente a la salida es esta. ¿Sí? La voy a definir. Entonces, la corriente a la salida es dos pedacitos. B pico sobre Z, que Z es la parte número 2, por un factor de seno de omega t menos phi, que phi es número 4, menos el seno de alfa. El seno de alfa lo definimos como 60, o sea, 2 pi sextos, menos phi, que es número 4, y esto, y ese seno, multiplicado por E a la menos omega t menos alfa, que alfa es 2 pi sextos sobre la tangente de phi. Tangente de phi es número 4. Es ese. ¿Alguien si me puede ayudar si hay algún error? Creo que no. Ingeniero, phi es tangente a la menos 1, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Gracias, María Paula. Editar a tangente. Dio cercano. Sí. Gracias, María Paula. Editar. Este de acá es número 3. Número 3. Número 3. Listo. Ese es phi. Listo. Ese es un pedacito. ¿Sí? Ese es un pedacito de la función. El otro pedazo, el otro rango es algo similar. ¿Sí? Algo similar. Pero en lugar de este va solo phi positivo. Phi. Y esto por E a la menos omega t menos pi sobre la tangente de phi. Listo. Seno de phi menos el seno de alfa menos phi, a la menos factor de pi menos alfa sobre la tangente de phi, todo eso por la exponencial variante en el tiempo. Listo, ya tenemos los dos pedacitos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la integral. ¿Sí? Vamos a hacer la integral. Esta va desde alfa, que es 2 pi sextos, hasta pi. Listo. Es esa. De esta va desde pi hasta 2 pi más alfa, que es 2 pi sextos. Listo. Y el valor promedio es la suma de esas dos integrales por 1 sobre el periodo. 1 sobre el periodo, que es 2 pi, por la suma de número 7 más número 8.
¿sí? Y tenemos que eso es 2.02 amperios. Vamos a la simulación, ¿sí? Y de pronto tengo algo mal, ya me di cuenta. Bueno, vamos acá a sacar el valor promedio de I/O. Para que sea un poco más fácil, yo puedo utilizar algo que se llama periodo promedio móvil, ¿sí? Y voy a decirle que le calcule el promedio a I/O cada 16 milisegundos, que es 1/60, ¿sí? Y acá tengo el promedio móvil de I/O, ¿sí? Que está sobre los 4 amperios. Entonces, algo en derive, ¿sí? Tuvo que haberme quedado mal en el cálculo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos comprobarlo? ¿Sí? ¿Cómo podemos comprobarlo? Entonces, también le voy a sacar el promedio móvil a la de entrada, ¿sí? Y, ¿sí? Ese es el promedio de I. Vamos a comprobarlo por acá. También se puede mirar en términos de Fourier, el promedio, ¿sí? Entonces, voy a quitar esto un momento. En I. Sí, está sobre lo mismo. La entrada tiene promedio de 3.1 amperios y la de salida de 4 amperios. Entonces vamos a mirar que en el cálculo nos pudo haber quedado, digamos que de manera errónea. ¿Cómo puedo encontrarlo? Lo primero es que, si ustedes recuerdan, este pedacito, ¿sí? Este pedacito es la corriente de entrada. O sea que este sería el valor o la integral referida al promedio de la corriente de entrada, ¿cierto? Entonces puedo encontrar, ¿sí?, el valor promedio de la corriente de entrada, a ver si tenemos algún inconveniente ahí. Y me dice que es de 1.86. Y ya vimos, ¿sí?, si ustedes se dieron cuenta, nosotros encontramos que la corriente de entrada tiene promedio de 3.1, ¿sí? 3.1. Entonces, vamos a ver qué pudo haber quedado mal en la transcripción. La función de corriente, ¿sí? Vamos a eliminar esto por acá, que ya sabemos que quedaron mal, ¿sí? Esta es la función de corriente, el primer segmento, ¿cierto? Seno de omega, B pico factor, ¿cierto? Entonces yo tengo acá todo este factor, perdón, B pico factor de seno de omega t menos phi, ¿sí? Omega t menos phi, menos el seno de alfa menos phi, por e a la menos omega t menos alfa sobre la tangente de phi, ¿cierto? Miremos, yo puedo mirar, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, yo puedo mirar esta función, la puedo graficar, ¿sí? Entonces, voy a disminuirla un poquito, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esta función, el máximo que tiene, ¿sí? Recordemos que esta función es válida desde alfa hasta pi. Pi es 3,1416. Pues estamos por acá, 3,1416. ¿Sí? Más o menos, miren acá, que me dice el cursor, que yo puse acá el cursor. Entonces tengo por acá. El máximo de esta función
está por acá sobre los 8 amperios más o menos. Y esta función de acá, ¿sí?, tiene un máximo ya sobre los 12, 14. Entonces es un problema de amplitudes, ¿sí? Vamos a mirar qué pasó por acá. Tengo 170 de voltios pico. Acá, perfecto, mire. Yo coloqué 10 ohmios, ¿sí? Y en la inductancia sí está 20. Entonces voy a cambiar acá simplemente por 20 para, digamos que concuerde con lo que yo coloqué en deriva. ¿Listo? Listo, perfecto. Entonces ya tenemos nuestras funciones, ¿sí? Tenemos nuestras funciones. Por acá podemos ver que, acá en un punto cualquiera, que el promedio, ¿sí?, de la función de corriente a la salida es 2.2. Es 2.2. Y, ay, discúlpenme que esto fue el ejemplo anterior. Esto quitémoslo, ¿sí? Entonces vamos a volverlo a hacer. Pi, 2pi sobre 6. Esta de acá, perdón. Listo, entonces ya tengo las dos integrales, cada una en su rango, y la sumo. Obviamente teniendo en cuenta que es un periodo, que es un valor promedio. La número 7 más la número 8. Eso nos da 2.02. En la simulación nos está dando 2.0280. ¿Sí? Entonces estamos muy cercanos. Y el valor promedio de la corriente de entrada será 1.86. ¿Cuánto nos da acá? Nos da 1.86, ¿sí?, que se está acá. Es para no, si ustedes se dan cuenta, lo hice para no tomar periodos exactos y que venga, le doy acá el valor promedio, sino más fácil de forma gráfica hasta ver el promedio. Entonces, ¿qué dijimos acá? Este es el IO, ¿cierto?, de la salida. Este es el II de la entrada, o sea, el valor promedio de la entrada. Y pues comprobamos el correcto funcionamiento digamos que del ejercicio, ¿sí? Yo también puedo encontrar la corriente promedio, ¿cierto? Perdón, la corriente RMS, ¿sí? Entonces vamos a encontrar la corriente RMS, ¿sí?, de la entrada, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues esta función le voy a sacar la integral. Pues ya la tengo acá, la voy a copiar, ¿sí? Pero obviamente la función va al cuadrado, ¿sí?, multiplicada por el periodo, que es 1 sobre pi, sobre 2pi, y raíz cuadrada de eso, ¿sí? Este es ese. ¿Cuánto es el valor RMS de esa función? Es, discúlpenme que acá me quedó el pi arriba, ¿sí? Discúlpenme, a ver qué fue lo que realicé erróneamente. Sí, discúlpenme. Es este pedacito, es este pedazo. Listo, entonces para la entrada, la función de corriente elevada al cuadrado multiplicada por 1, esa integral multiplicada por 1 sobre el periodo, que es
2pi y raíz cuadrada de eso. Listo. Valor RMS de la corriente de entrada. ¿Listo? Si lo queremos mirar acá un poquito aproximado, entonces corriente de entrada 3.39. ¿Sí? Acá 3.39. Listo. Tenemos la corriente RMS de la entrada. Lo vamos a colocar acá. Corriente de entrada RMS. ¿Listo? ¿Qué otra cosa, qué otro parámetro podríamos encontrar? Por ejemplo, el THD. ¿Sí? El THD. Entonces, el THD me dice que yo debo encontrar primero dos componentes, A1 y B1. A1 es la función multiplicada por el seno. Entonces, la función multiplicada es esa función número 5 por el seno de omega t. ¿Sí? Es esa función. E integral de esa función, ¿sí? Obviamente en el rango que es correcto, que es de alfa hasta pi, y alfa vale 2 pi sextos. ¿Sí? Tenemos esa partecita, y esa integral está multiplicada por 2 sobre el periodo. ¿Listo? Entonces, nuestra componente, ¿sí? Nuestra componente A1 vale 2.76. Vamos a escribir por acá. A1. ¿Sí? Ahora, esto mismo, pero multiplicado por el coseno, ¿sí? Es nuestra componente B1. B1, ¿cierto? Ahora, para encontrar el valor RMS del primer armónico, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Raíz cuadrada de A1 al cuadrado y B1 al cuadrado. Entonces, A1, ¿quién es? A1 es la número 16 al cuadrado más número 18, que es B1 al cuadrado. ¿Sí? Acá que encontré el valor pico del armónico. ¿Sí? El valor pico del armónico. Entonces acá, valor pico del armónico 1 del D y I. ¿Listo? Entonces me dice que el armónico 1 tiene un valor pico de 3.26. Ahora, si yo divido ese en la raíz cuadrada de 2, ¿cierto? Pues encontraré el valor RMS del armónico. ¿Listo? Que es el que me sirve para encontrar el THD. Valor RMS del armónico 1 de la corriente de entrada. Listo, ese, ¿por qué lo hice? Vamos a analizarlo. Voy a quitar por acá los promedios para que no tener tantas gráficas. Listo, entonces tengo corriente de entrada la roja, corriente de la salida la azul. Vamos a mirarla en Fourier. Entonces, armónico 1, ¿cierto? Entonces le voy a decir que de I me encuentre el valor máximo, pues que está en el armónico 1, en 60. Y ese armónico 1, el valor pico en la entrada es de 3.26. ¿Cuánto nos dio acá? 3.26, ¿sí? Entonces yo ya sé que el RMS está bien, ¿sí? Ahora, calculemos el THD. ¿El THD qué es? ¿Sí? El THD es la raíz cuadrada, ¿sí? Del valor RMS al cuadrado. El valor RMS de la entrada es la número 14 al cuadrado sobre el valor RMS del primer armónico, o sea, el número 22 al cuadrado menos 1. Ahí nos estamos refiriendo al THD total, que tiene en cuenta el promedio
como una distorsión y es el mismo que nos da Psin. Entonces yo tengo que la distorsión es de, o el THD más bien, el THD es de 108% o 1.08, ¿sí? Esto se llama THD. Y vamos a encontrarlo. Pero esto ya nos toca es en el dominio del tiempo. Entonces le digo acá, 60 Hz, encuéntreme el THD de la entrada, que es el que me importa, y mire, y me da 1.0819. ¿Cuánto nos dio en este? 1.0808, 1.0808. Pues prácticamente lo mismo, ¿sí? Y ese es el, digamos que yo creo que ya no hay más que analizar, ¿no? De este circuito. Y ese sería el análisis de ese rectificador. ¿Qué preguntas tienen? Ojalá tengan muchas para poder responderlas.